Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cerrando el primer semestre del último año de su segundo gobierno, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, emprendió una gira por Alemania, España e Israel, donde hizo el traslado oficial de la representación diplomática de Honduras en aquella nación de Medio Oriente. La decisión del Ejecutivo hondureño trasciende la resolución no vinculante del 21 de diciembre de 2017 de la Asamblea General de la ONU sobre la decisión estadounidense de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, y en la que reafirman que el estatus final se acordará mediante negociaciones y cualquier decisión adoptada fuera de ese marco es nula y debe ser rescindida. En un comunicado de Casa Presidencial, el Gobierno de la República informó oficialmente la gira internacional por Alemania, Israel y España el lunes 21 al 26 de junio de 2021. En Múnich, Alemania, el mandatario abordó con empresarios e inversionistas, entre ellos los representantes del aeropuerto de Múnich, aspectos relevantes del aeropuerto internacional de Palmerola, cuya apertura se prevé para el próximo mes de noviembre. En un acto histórico, el jueves 24 de junio, el mandatario hondureño inauguró la Embajada de Honduras en Jerusalén, en un paso firme que consolida las relaciones de amistad y cooperación de su mandato con Israel. Sin embargo, desde su salida y amplia composición de delegación oficial acompañante y el contexto en el que se presenta el periodo del mandatario, generó controversia porque el país enfrenta altos niveles de contagio y muertes por la pandemia. Persiste la grave crisis económica y se han comprado pocas vacunas, pues la mayor parte corresponden a donaciones con el mecanismo COVAX. El contexto político de la gira presidencial tampoco es el mejor, sin fisuras en las filas azules. Han permitido a Hernández gobernar con mano firme, pero hoy, a 5 meses de las elecciones generales, las zonas de empleo y desarrollo económico sedes es un tema que penetra el tejido electoral, llevando a que el jefe de la bancada de la Cámara Legislativa y candidato a alcalde de la capital, David Chávez, ratifique su respaldo al controversial proyecto contrario al presidenciable Nasri Asfura, que se pronunció en contra en caso de ser inconstitucionales. La decisión del Ejecutivo y de la bancada azul se mantienen firmes en franco desconocimiento al malestar que las sedes generan en crecientes sectores sociales, políticos, económicos, académicos e intelectuales del país. Lo complejo de este caso acercó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Academia Hondureña de Geografía e Historia, Claustro de Docentes de la Facultad de Derecho, Colegio de Abogados de Honduras, Colegio Hondureño de Economistas, Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Diócesis de La Ceiba, así como a los pueblos indígenas y autóctonos, organizaciones patronales, comunitarias y juntas de agua, al rechazo generalizado. En la entrega de los instrumentos legales de autonomía jurídica a inversionistas de la sede esta semana en Choluteca, el mandatario reiteró que Honduras lo que necesita son empleos. Con este instrumento decimos a los inversionistas que aquí está Honduras para poder colocar esas inversiones. Esto es una realidad y estamos cosechando el trabajo de hace muchos años. Finalizó al entregar el acuerdo para la creación de tribunales especiales y decreto legislativo que reforma la ley del impuesto sobre ventas que se aplica en esas zonas. En su red social de Facebook, la doctora C. Fortín del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, entre otros señalamientos, sostiene que con el precio de sus pasajes y estadía, habríamos tenido al menos 60 tratamientos tocilizumab, el fármaco que salva vidas ante el COVID. Mientras ustedes viajaban, estuvimos algunos días sin este medicamento en los hospitales y este fin de semana se repite la pesadilla, concluyó la combatiente de primera línea contra el patógeno viral. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos, que tengan un buen inicio de semana. Hoy tengo un importante invitado que vamos a hablar de todo.
Vamos a hablar de salud, de diplomacia, de relaciones exteriores, vamos a hablar de política, de economía, de este llevado y traído tema de la sede, de todo voy a hablar con él. Él es exministro de la presidencia, abandonó el cargo porque es uno de los primeros candidatos a diputados por Francisco Morazán del Partido Nacional de Honduras. Saludo al abogado Egual Díaz. Bienvenido. Mucho gusto, Raúl, un gusto estar aquí nuevamente hablando con el pueblo hondureño a través de Canal 11, importantes temas. Y viendo el movimiento político de este fin de semana, por un lado contento porque veo que hay efervescencia en los diversos partidos políticos y eso es bueno para la democracia. Dígame, usted acompañó al presidente a Europa e Israel principalmente. ¿Qué frutos, en qué ha beneficiado a Honduras ese viaje que hicieron ustedes, esa delegación que viajó a Israel y Europa, encabezada por el presidente Hernández? Sí, bueno, yo le agradezco al presidente Juan Orlando porque me invitó a cerrar un círculo que le tocó a este servidor abrir hace más de 2 años. El presidente Hernández, mientras yo era secretario de la presidencia, me mandó a Jerusalén a hablar con las autoridades de Israel, del gobierno del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que hoy es líder de la oposición política en Israel, y comenzamos los diálogos para abrir la embajada de Honduras en Jerusalén, una decisión que antes de Honduras solo han tomado 2 países, Estados Unidos y Guatemala. Comenzamos esas conversaciones, me tocó estar ya un 22, 23 de diciembre del año antepasado, y luego a raíz de ahí se inició una serie de conversaciones que... Cuando usted fue ahí, ¿qué empezaron a hablar? ¿De qué era el acuerdo que visualizaba Honduras, representado por usted, y cuál era la reacción de la gente de Israel? No, el tema era la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. No, de hecho, como dije, solo 3 países en el mundo lo han hecho, Estados Unidos, Guatemala y hoy Honduras. Las condiciones en Honduras se deben a una gran amistad que ha habido históricamente entre el pueblo hondureño e Israel. Todos sabemos que Honduras, el pueblo hondureño en su mayoría es un pueblo cristiano, evangélico, católico, y eso representa los valores del pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño siempre ha sido solidario con el pueblo de Israel, con el pueblo judío internacional, a través de sus diferentes posturas a nivel histórico. Incluso desde el gobierno del presidente Carías, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Honduras le declara la guerra a Alemania en aquel momento y apoya las fuerzas que luego permiten la instauración y el restablecimiento del Estado de Israel. El primer barco que llega con bandera internacional a lo que hoy es Israel era un barco hondureño. Así que nos une una gran historia, nos unen vínculos, principios, y comenzamos a hablar cómo podíamos dar este paso. Este es un tema que responde, como dije, a valores, creencia, fe del pueblo hondureño, el pueblo cristiano evangélico y cristiano católico. Reconocemos que en Jerusalén nace el cristianismo y que Jerusalén es una ciudad muy importante. Luego, a partir de esa concepción de valores, también comenzamos a hablar, me permitiré sí, claro, quitarme un poco la mascarilla, no para dar un mal ejemplo, sino porque veo que hay suficiente distancia entre usted y los camarógrafos. Decía que comenzamos a ver también, por un lado, el tema religioso. Honduras es un país cristiano. Por otro lado, vimos el tema ideológico político. Israel comparte con Honduras principios, valores, es un país democrático, Honduras es un país democrático. Honduras ha definido una posición en Naciones Unidas desde que el presidente Juan Orlando Hernández es presidente de la República, apoyando
a Israel en sus propuestas, pero también votando en contra de aquellas resoluciones que condenan a Israel. También empezamos a abrir una agenda de cooperación en materia de educación, en agricultura, en seguridad, en tecnología, en transferencia de conocimientos, en asesoría en diferentes temas. Así que comenzamos a construir todo este escenario y luego comenzamos también un proceso de socialización con diversos sectores empresariales, religiosos, políticos, de tal manera, Raúl, que hay un frente parlamentario de apoyo a Israel que está integrado por diputados de diferentes bancadas, los cuales también fueron en este viaje, no solamente del Partido Nacional, sino que también de otros partidos, para mencionar, por ejemplo, el diputado Denis Castro, que forma parte de esta iniciativa, aunque él no es del Partido Nacional, y vimos en aquel momento también todos estos temas de cooperación. Así que hoy tenemos una estrecha relación entre el gobierno de Honduras, el pueblo hondureño, y el pueblo de Israel, y también su gobierno y la comunidad judía internacional. Nosotros creemos que vienen muchas oportunidades para el pueblo hondureño. Esta decisión, para muchos, creemos que hay muchas bendiciones, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de la fe, de la creencia cristiana. Si lo vemos desde el punto de vista económico, se abre una puerta muy importante. De hecho, ya hay mucha inversión y ya hicimos diferentes rondas de acuerdos, de negocios con inversionistas israelíes y judíos también internacionales. Así que creemos que es una relación que va a detonar a favor del pueblo hondureño en el tiempo, en beneficios. De tal manera que es una decisión trascendental, es una decisión valiente. Quiero decir, Raúl, que ha habido... El valiente va relacionado que les preocupa la reacción de la comunidad palestina ante este acontecimiento. ¿Y qué beneficios trae a Honduras mover la embajada a Jerusalén? Mire, definitivamente que hay riesgos, especialmente porque... ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, en principio aquí en Honduras la reacción de algún sector, porque no quiero generalizar, pero... ¿Más o menos quiénes? Hay un sector de origen palestino que en Honduras tiene mucho poder económico, eso hay que decirlo, que tienen influencia en diferentes sectores económicos de este país. ¿Cree que esa gente que tiene mucha influencia en Honduras, y especialmente económica, esté molesto con el gobierno, con el presidente Hernández, con usted? ¿Qué piensa? Bueno, yo los he visto en diferentes manifestaciones y también incluso ya empezaron a marchar. Ya empezaron a sacar sus banderas de marcha en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Juan Orlando Hernández de mover la embajada de Honduras, de abrir la embajada en Jerusalén. Y no tengo la menor duda que con ese poder económico que tienen van a tratar también de asaltar el poder de la nación. No asaltarlo, sino que jugar en el marco de la democracia, y van a apostarle mucho a este tema para revertirlo, así como se quiere revertir otro tipo de decisiones. De ahí, en el plano internacional, Honduras también declaró a esta organización Hamas, por ejemplo, como una organización terrorista. Y esas son decisiones valientes que algunos no hubieran tomado. Es más, hubo debates en el Congreso y algunos dijeron y en ese momento se manifestaron en contra de esta decisión. Así que es una decisión valiente. Solo 3 países en el mundo lo han hecho: Estados Unidos, Guatemala, hoy lo hace Honduras. Y claro que hay beneficios para el pueblo hondureño. Por un lado, la comunidad cristiana, evangélica, y estoy seguro que la mayor parte de la comunidad católica también, reconoce este paso como un paso muy importante desde el punto de vista de la fe, de los principios, de los valores. Desde el punto de vista económico, se abre una posibilidad, porque no solamente es con Israel, sino como la comunidad judía internacional. La comunidad judía en Estados Unidos valora mucho esta decisión que ha tomado
el presidente Hernández y el pueblo hondureño, y sin duda alguna que se van a abrir puertas, y de hecho ya se están abriendo puertas. Nosotros confiamos en que toda esta amistad con el pueblo judío, que tiene mucha influencia en la economía y en las diversas decisiones políticas, económicas en Estados Unidos, también se pueda traducir en una mirada especial hacia el pueblo hondureño, porque nosotros siempre insistimos, Raúl, que el pueblo hondureño va a apreciar y va a valorar en el tiempo, más allá del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, va a apreciar esto como algo muy bueno cuando empiece a sentir esos beneficios y esa cooperación que se estrecha en materia educativa, en materia de agricultura. De hecho, le puedo anunciar que en los próximos días va a iniciar ya la instalación de 3 escuelas agrícolas. Ellos son número 1 en escuelas agrícolas. ¿Estos programas y proyectos ya se están impulsando? Esos ya se están impulsando, ya están definidos, ya vino durante este tiempo vino una misión y hay 3 escuelas agrícolas, una que se va a hacer allá en La Ceiba, otra que se va a hacer en Comayagua y otra que se va a hacer en El Paraíso, que son escuelas técnicas para formar, para capacitar a profesionales hondureños de nivel medio, no un nivel universitario, sino nivel medio, para poder asistir al sector agrícola, ¿verdad? Necesitamos asistencia técnica de primera calidad. Ellos van a traer los estándares de Israel para enseñarle, transmitir esos conocimientos a la población hondureña, a los jóvenes que vayan a esos centros de educación. También dentro de los próximos días se va a ya lanzar 3 proyectos muy importantes que son de producción agrícola y procesamiento de esos productos. Por ejemplo, en Cortés un proyecto que está relacionado especialmente al sector banano, donde los productores hondureños de banano van a poder colocar su producto, va a transformarse ese producto para poder comercializarlo. Eso es un paso que nos ha faltado aquí en Honduras, que el producto se transforme aquí en el país y que se pueda vender al extranjero y también a la región centroamericana con mayor valor, y que ese recurso llegue a los bolsillos de los productores hondureños. También en el occidente del país, en los próximos días se va a iniciar un proyecto de procesamiento de leche y diversos productos para exportación, y también otro de esos proyectos aquí en Francisco Morazán. Cuando sí. usted fue 2 años atrás, las pláticas empezaron con el gobierno Netanyahu. Empezaron con el gobierno del primer ministro Netanyahu. De hecho, yo comencé la plática con un designado especial del primer ministro Netanyahu, pero luego él, para mostrar la importancia que le estaba dando a este paso que Honduras iniciaba en aquel momento, me recibió aparte. Es decir, para muchos el primer ministro Netanyahu y el primer ministro de Israel en general es una figura de clase mundial, pero además en el caso de Netanyahu es una figura descollante en los últimos años, un líder excepcional sin duda alguna, y fue uno de los mayores impulsores de esta decisión. ¿Y ahora cómo lo reciben? Porque usted mismo lo dijo al inicio, hubo cambios, ahora Netanyahu es el que está en la oposición. Sí. ¿Este cambio en esta relación afecta, no afecta? ¿Cómo lo ve? Justamente esos fueron los parámetros que establecimos como punto de trabajo, que esta decisión del gobierno del presidente Juan Orlando trascendiera su gobierno, pero también los gobiernos en Israel. Y fuimos estableciendo las bases de diálogo. De tal manera que allí en Israel hubo cambio de gobierno, se formó una coalición que no es la coalición del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, y se asume esta decisión del gobierno de Honduras con la misma importancia y con la misma relevancia que se hubiera hecho con el primer ministro. Y eso fue justamente parte de ese trabajo, porque nos aseguramos que la oposición política en Israel también apoyase esta decisión del gobierno de Honduras. Y eso sucedió, lo vimos esta semana que pasó, porque el primer ministro que hoy está al frente del gobierno de Israel asumió, valoró con todo el vigor de una decisión de Estado y acompañó al presidente Hernández. Yo estuve acompañándolo ahí como invitado y fue una
una plática muy amena, muy abierta, de mucha amistad. Él mismo dijo, ya Honduras no es amigo de Israel, ahora somos hermanos. Esa fue la terminología que ellos usaron. De tal manera que hoy hay un hermanamiento en base a pruebas, en base a decisiones. Decía el canciller Lapid de Israel, cuando uno toma decisiones que le cuestan y que uno arriesga por otro, eso demuestra la amistad. Hoy Honduras va más allá de la amistad, hoy Honduras se convierte en un hermano de Israel. Así que yo creo que en Israel es una decisión valorada por el pueblo de Israel, y por eso la oposición política que hoy lidera Netanyahu, como el gobierno que hoy es liderado también por una persona que más bien luchó en contra de Netanyahu, hoy valoran la decisión que tomó el gobierno del presidente Hernández. En Honduras se ha hablado con diferentes sectores económicos, sectores sociales, sectores religiosos, y en Honduras, si bien es cierto, no el 100%, porque Honduras tiene mayor diversidad en su composición social, religiosa, podrían estar de acuerdo, pero hay grupos importantes que están dispuestos a que esta decisión que hoy tomó el presidente Juan Orlando Hernández se sostenga en el tiempo, más allá del cambio de gobierno. Así que, sin duda alguna, esto podría ser también un objeto de debate en la campaña que ya comenzamos, pero bueno, son decisiones que en el caso particular me enorgullece, Raúl, haber encabezado. Creo que es un logro personal en el plano que el presidente Hernández me delegó, haber logrado que Honduras hoy sea uno de los 3 países que tiene su embajada en Jerusalén, que reconoce a Jerusalén como la capital eterna de Israel, y tener esa convicción también de que eso es lo correcto, a pesar de los riesgos, y que eso representa los valores del pueblo cristiano hondureño. 2 cosas finales. La oposición se ha cuestionado que llevaron mucha gente, que esa delegación era 30 personas y que somos un país muy pobre, primero. Y segundo, Alemania, ¿qué fueron a hacer? Mire, en primer lugar, a mí me invitó el presidente Hernández. Bueno, pero yo costeé los gastos de hotel. Eso no va cargado al presupuesto. Y nos fuimos en el vuelo que el presidente Hernández iba, que es el vuelo de la Fuerza Aérea. De ahí supe que una señora judía, que es una de las señoras que más ha promovido el respaldo de la comunidad internacional al pueblo de Israel y a la comunidad judía, ella puso a disposición uno de sus aviones, es una de las mujeres más ricas del mundo, y puso uno de sus aviones que llevó a la delegación hondureña y la trajo a Honduras, así que ahí no hubo costo, los hoteles los pagaron ellos. De ahí hubo otro grupo de personas que ellos costearon sus gastos, así que se dice mucho de este tema, pero la verdad es que sin duda hubo un gasto, sin duda lo hubo, pero claro, aquí hay gente que nunca va a ver las cosas bien, siempre le encontrarán 3 pies al gato, pero yo estoy seguro que, me consta que la mayor parte de la movilización no iba a cargo del presupuesto nacional. ¿Qué fueron a hacer a Alemania? Mire, en Alemania pasamos visitando el aeropuerto de Múnich. El aeropuerto de Múnich, para ilustrar, es un aeropuerto que opera como una zona de empleo, como una sede. No es un simple aeropuerto, sino que hace varios años se instaló ahí un aeropuerto que empezó a dar otro tipo de servicios. Se fue expandiendo y hoy es uno de los principales aeropuertos del mundo. Además de que es uno de los aeropuertos socios del desarrollador que está construyendo el aeropuerto en Palmerola. Pero fuimos a ver, Raúl, con mucho interés qué hay en el aeropuerto de Múnich. Y nos dimos cuenta que no solo, como dije, es un aeropuerto, sino que también ahí hay una zona comercial. Ahí se hacen eventos, ahí hay restaurantes, hay hoteles y ya se están expandiendo ahorita a temas industriales, a desarrollar industria dentro de la zona especial
bajo la que opera el aeropuerto de Múnich, también ya están construyendo y desarrollando laboratorios. ¿Qué tiene que ver un laboratorio con un aeropuerto? ¿Qué tiene que ver centros de convenciones con un aeropuerto? ¿Qué tiene que ver hoteles? ¿Qué tiene que ver centros de convención? ¿Qué tiene que ver turismo? ¿Qué tiene que ver industria con un aeropuerto? Pero bueno, ustedes están pensando que el de aquí va a ser igual. Nosotros fuimos a ver cómo opera y yo le quiero decir que el sueño que compartimos los que íbamos ahí es que ojalá Palmerola se convierta en una zona de empleo y que opere como el aeropuerto de Múnich, así como una sede, porque tiene todos los elementos para poder funcionar así. ¿Y sabe cuántos trabajadores operan ahí en Múnich? 40,000. 40,000 personas trabajan en el aeropuerto de Múnich. ¿Se imagina usted que nosotros volemos más allá que un aeropuerto solo es para subirse y bajarse de un avión? Y comencemos a pensar que podemos integrar actividades económicas como el tema del turismo, como el tema industrial, el tema de carga, el tema de entretenimiento y todo vinculado a una actividad principal económica que en este caso es el aeropuerto. Para eso que me está diciendo, ustedes tendrían que ganar las elecciones unos 2 periodos seguidos. Mire, para convertir, bueno, no me tocará a mí, porque yo ya estoy fuera del gobierno, sin embargo soy hondureño, y aunque hoy aspiro por Francisco Morazán, yo sí le pediría a los amigos de Comayagua que sueñen en convertir a Comayagua en una sede, en una zona especial, para que ahí se cree un polo de desarrollo. No me hable de sedes, después de la pausa vamos a hablar de sedes, terminemos con esto del aeropuerto. No, pues usted me preguntó que cómo visualizaba yo a Comayagua comparándolo con Múnich. Es que si el Partido Nacional no gana, yo entiendo que ellos fueron a ver, visualizando que sea así el aeropuerto de Alemania. Más pequeño, yo conozco el aeropuerto de Múnich, o más pequeño el de aquí. Toncontín debe quedar cerrado o no. Y otra cosa, un país como Honduras que no tiene ese desarrollo, también el de San Pedro queda fregado. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que hay que pensar en una economía hondureña que se puede expandir. ¿Qué va a hacer con Toncontín? ¿Qué haría con Toncontín? Mire, Toncontín, de hecho, va a seguir operando. Pero Toncontín, tenemos que reconocerlo, no tiene las capacidades para poder expandirse a esos rubros a los que le he mencionado porque no hay espacio, no tiene esas dimensiones para poder lograrlo. En cambio, Comayagua tiene un espacio suficiente y además está equidistante a diferentes lugares del país. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es que la economía hondureña crezca. Lo que necesitamos nosotros es que crezca la industria, que crezca la actividad económica aún más en el norte, que eso es lo que va a revitalizar el aeropuerto de San Pedro Sula. El aeropuerto de Comayagua atendiendo otra demanda. El aeropuerto de La Ceiba, necesitamos que La Ceiba despegue económicamente para que ese aeropuerto tenga su propia demanda. Es decir, pueden coexistir los aeropuertos, pero todo depende de la propuesta de crecimiento que tengamos en los próximos años en el país. Así que no veo, Raúl, que sean antagónicos o que haya que pagar uno o cerrar otro por uno. Si nosotros seguimos pensando en pequeño, vamos a seguir pensando en lo que muchos dicen, que solo hay que tener un aeropuerto. No, yo no he dicho eso. No lo digo por usted. Pero yo pienso que Toncontín no lo deben de cerrar. De hecho, en el acuerdo que hubo no se cierra. Alguien habló de que la operación, que no va a poder sufragar los costos de operación del aeropuerto. Pues ojalá que lo hagan efectivo y funcional, porque sirve a la gente de Tegucigalpa. Claro. Podrían haber vuelos Tegucigalpa-Comayagua, Tegucigalpa-La Ceiba, esas cosas. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero también hay una realidad, Raúl. En este momento, mucha gente de aquí de Tegucigalpa va a tomar el vuelo a San Pedro Sula por costos. Mucha gente de aquí de Tegucigalpa, yo he visto que va a tomar el vuelo a San Salvador por tema de costos. Cuando usted tiene cuando va a viajar una familia, por ejemplo, y la diferencia entre un boleto es de 250, $300 por cada uno, hacen sumas y se van. Por eso, usted me está hablando de vuelos a Estados Unidos. Claro. Yo le hablo de que para que no lo cierren,
que sea operativo entre vuelos Toncontín con Mayagua, Toncontín. Vaya, alguien que no quiera ir en carro en 1 hora con Mayagua, puede agarrar un vuelo. Totalmente. O sea, a eso me refiero. Pero esa es opción ir a de cada Roatán. quien. Y San Pedro, el de San Pedro, que es un importante aeropuerto, ¿qué debe hacer para no quedar fregado por este nuevo aeropuerto? No, lo que tenemos que hacer en el Valle de Sula, y no solo el Valle de Sula, el Valle, toda la zona occidente, porque le sirve al occidente de Honduras y le sirve también al Valle de Sula, lo que necesitamos es incrementar la capacidad adquisitiva de las personas, de los conciudadanos que viven ahí, para que cada quien tenga la capacidad de subirse a un avión. Hoy son muy pocos, Raúl, los que suben un avión en San Pedro Sula, por los costos y porque la gente no tiene la capacidad de pagarse un avión. Entonces lo que nos toca es hacer crecer la economía, generar más empleo y empleo mejor pagado para que la gente, al tener dinerito en su bolsa suficiente, pueda subirse a un avión. Entonces se aumenta la demanda. Al aumentarse la demanda de vuelos, van a llegar más vuelos y más baratos. Eso es un círculo virtuoso. Yo creo que hacia allá es donde debemos apuntarle. ¿Ese aeropuerto cuándo va a estar, el de Comayagua? Yo he visto los planes que le han presentado al presidente Hernández y entiendo que en octubre, que el mes de octubre ya se va a inaugurar el aeropuerto de... ¿Pero se va a inaugurar terminado todo o pedaceado? Yo entiendo que va a ser terminado. Sí. Sí. Los partidos tradicionales asestaron un duro golpe a la ultraderecha en las elecciones regionales de Francia, frustrando por primera vez sus ambiciones de asumir el control de una región, indican las proyecciones. El ultraderechista Marcha Nacional apenas obtuvo el 20% de los votos a nivel nacional, detrás del partido derechista tradicional y de la coalición de partidos izquierdistas y verdes, según la agencia de proyecciones IFO. Añadió que Marcha Nacional también fue aplastantemente derrotado en el sudeste, en la región que se perfilaba como su mejor oportunidad en las elecciones para consejos regionales. De ser confirmada por resultados oficiales, la derrota de Marcha Nacional en las 12 regiones de Francia podrían frenar el impulso de su candidata Marine Le Pen en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año. Uno de los candidatos de la derecha tradicional que parecía estar adelante en las elecciones, Javier Bertrand, aseguró que solo frenamos a la Marcha Nacional en su región, Hauts-de-France del norte, sino que los obligamos a retroceder mucho. Aunque se enfocaban en temas regionales y la concurrencia a las urnas fue escasa, las elecciones eran seguidas atentamente ante la posibilidad de que la Marcha Nacional esté cobrando apoyo de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, vamos al tema de las sedes. Primero, buscame ahí al jefe de la bancada del Partido Liberal. Quiero que él vea lo que dice la oposición, la sociedad civil, para que nos diga el abogado Eval Díaz cuáles son sus comentarios y argumentaciones. Primero voy con el jefe del Partido Liberal, estoy hablando de don Mario Segura. Bueno, nosotros fuimos claros, la votación de la bancada en el Congreso Nacional fue en contra de los privilegios que le estaban dando a la sede. Eso lo hemos discutido, el Central Ejecutivo igual se ha pronunciado en contra de la sede, ha quedado bien clara la posición del Partido Liberal, sentimos que es un irrespeto a la soberanía, que es un irrespeto también al pueblo hondureño, así es de que el voto de la bancada que en este momento yo dirijo es en contra de la sede. Bueno, sí hay que verlo y los constitucionalistas lo han dejado bien claro, que este es un atropello que se le ha dado a la Constitución de la República, a nuestra soberanía, así es de que consideramos que es un problema que hay que ver en el Congreso, que no tenemos la correlación de fuerzas para hacerlo, pero que sí el Partido Liberal está dispuesto cuando Gianni Rosenthal sea presidente de inmediato tocar ese tema de la sede. Kenneth Madrid, de la sociedad civil también. La clase política está empezando a comprender que este tema no le hace bien a Honduras, es un tema que divide al país, y en el momento que ya vemos que el Partido Liberal pone a consideración este tema para efecto de que las sedes
puedan tomarse en consideración por el Congreso hondureño para ser derogadas, es una buena señal. Y en esa expectativa esperamos que también el resto de partidos se puedan sumar en esta iniciativa, e incluido también el Partido Nacional comprenda que este tema divide al país, que este tema le hace daño, y que en estas iniciativas políticas que se están dando en el Parlamento hondureño puedan determinar la ruta a seguir, el camino a llevar. Y si esto no trae buen camino, no trae buen éxito, todos los ciudadanos hondureños deben de manifestarse y deben de pedirle a ellos, que son los mandatarios del pueblo, que escuchen al soberano, y que este tema, ya el pueblo hondureño, si bien es cierto, quiere desarrollo y empleo, pero que se haga en el marco de la constitucionalidad. Por eso avalamos lo manifestado por esta fuerza política. El diputado Mauricio Villeda Bermúdez, liberal. Movilícense, movilicen a su gente, a la capital, exijamos todos juntos que se derogue o que se anule esta ley. Bien, con esos tres voy a iniciar. ¿Qué eso dice la oposición? Sí. Bueno, Raúl, antes de entrar a este segmento ya para profundizar sobre el tema de las zonas de empleo, quiero agradecerle y reconocer que me siento en un canal donde se respetan los principios de imparcialidad y objetividad, como debe hacerlo un periodista y también un canal de televisión. Y en este caso quiero felicitar a Canal 11 por esa postura frente a temas como esto y también frente a un proceso político. Diferente, por ejemplo, cuando me ha tocado estar en la Corporación Televicentro, donde claramente cuando uno llega ahí, ahí da la impresión de que uno está en la casa de campaña de Salvador Narrala. Y hoy ha ido poco a poco develándose que efectivamente Salvador Narrala es el candidato de la Corporación Televicentro y también de un grupo de empresarios asociados. Imagínense que el principal fuente de ataque que ellos tenían contra el Partido Nacional y el gobierno era Pedro Barquero. Hoy Pedro Barquero es el jefe de campaña de Salvador Narrala. Entonces, lo cual es válido que una televisora y un grupo de programas se pronuncien a favor de un candidato y lancen a Salvador Narrala como su candidato a la presidencia de la República. Es válido, pero también deberían de decirlo ellos claramente, francamente al pueblo hondureño, y no a través, y que no nos toque a nosotros decirlo, que ellos están apoyando el proyecto de Salvador Narrala y que Salvador Narrala representa los intereses económicos que están detrás de este grupo y también de las comidas rápidas. Así que eso yo tenía que decirlo, Raúl, muchas gracias por esta imparcialidad que usted siempre tiene. De ahí, con este tema de las zonas de empleo, ya nosotros hemos explicado ampliamente que las reformas que se hicieron a la Constitución para dar lugar a las zonas de empleo se hicieron con un amplio consenso político en aquel tiempo. Estamos hablando del 2013 y 2014, cuando se aprueba la reforma 3 artículos de la Constitución. Uno de ellos es el 294, el 303 y el 329 de la Constitución, y se creó la ley orgánica. En aquel momento se aprobó con la participación de todas las fuerzas políticas del país. Todos los partidos políticos votaron a favor de las zonas de empleo. Es más, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada también se manifestó a favor en aquel momento. Hoy las posturas han cambiado, ¿verdad? Hoy vemos una oposición. Sin embargo, en el caso nuestro, nosotros seguimos creyendo que las zonas de empleo son constitucionales. Ya no hay un debate jurídico, ahora hay un debate político que es muy diferente. A esa parte, disculpe que lo interrumpa, en esa parte, y corríjame si estoy equivocado, bueno, soy abogado, pero ya está reaprobado eso, ¿verdad? Solo un Congreso Nacional lo podría cambiar. Mire, se aprobó la Constitución, la reforma a la Constitución con más de 118 votos a favor.
de todos los partidos políticos. El Partido Nacional nunca ha tenido 118 votos. Se ratificó en el siguiente periodo de gobierno. Repita eso. No, más de 118 votos a favor en promedio de los artículos que reformaron la Constitución y crearon la ley orgánica. El Partido Nacional nunca ha tenido esa cantidad de diputados en el Congreso. ¿Qué partidos votaron ahí? Votaron todos los partidos que estaban representados, el Partido Liberal, el Partido Pino, el Partido Democracia Cristiana, el Partido Unificación Democrática, el Partido Nacional, que en ese momento tenía 71 diputados. Fue el Congreso que presidió el hoy presidente Juan Orlando Hernández. Entonces se llegó a 118 justamente para que no hubiese debate sobre la legitimidad. En aquel momento bastaba con sacar 86 votos, pero la visión que tuvo en aquel momento el presidente Hernández dijo, no, esto va a ser debate, objeto de debate en el futuro, y es importante que se refleje el alto consenso político, por eso las votaciones fueron superiores a 118 votos. Luego la ley orgánica también se aprueba con la participación de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Luego se lleva por diferentes sectores el debate a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, en 3 sentencias diferentes, con jueces diferentes, dijo que el marco legal de las zonas de empleo son conformes a los estándares constitucionales. Entonces, ese tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, eso ya fue debatido en un foro que fue el Foro del Congreso Nacional en el 2013-2014 y ya también fue discutido por diferentes magistrados de diferentes cortes en diferentes momentos y las sentencias han sido unánimes. Ahora bien, hoy estamos frente a un debate político, eso es muy diferente. Ahí sí yo admito que en ese debate político hoy algunas fuerzas políticas que en aquel momento apoyaron se han desmarcado y dicen nosotros no estamos a favor de las zonas de empleo. Sin embargo, a diferencia de aquel momento, hoy las zonas de empleo ya se convierten en una realidad. Ya no es una expectativa, sino que las zonas de empleo ahora ya comienzan a tomar forma y a mí particularmente me llena de entusiasmo saber que las zonas de empleo ya empiezan a generar esa atracción de inversionistas extranjeros, de inversionistas nacionales, que ya le empiezan a apostar a este nuevo esquema, pero me alegra mucho más que los hondureños que ya están trabajando en las zonas de empleo ganan más que en el resto de regímenes especiales que tenemos en el país. Porque ¿dónde ya están trabajando? Mire, por ejemplo, ya se está en construcción en una zona de empleo en Roatán y ya va avanzando, que fue la primera que se estableció. Luego otra zona de empleo que fue la segunda en Choloma y la tercera que es un parque agroindustrial que ya está en plena construcción en San Marcos de Colón. La visión que tuvo la clase política en aquel momento es que estas zonas de empleo fuesen mucho más avanzadas que el régimen de maquilas, que el régimen de las zonas libres, porque las zonas que tenemos, los regímenes especiales que tenemos, no contemplaron en su origen el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, no es un secreto que en Choloma creció la maquila, que nos generó muchísimo empleo, pero no había programas sociales para los trabajadores, no había atención en salud para los trabajadores, no había atención en protección social para los trabajadores. Con el tiempo se ha ido avanzando, pero al principio no fue así. Entonces lo que hubo fue una gran migración, especialmente de la zona de occidente del país, del sur del país, a trabajar en las maquilas, y la gente se fue ubicando como pudo, y todavía hoy las condiciones en que muchos de ellos viven son precarias. Claro, hay que reconocer que la Asociación Hondureña de Maquiladores ha ido impulsando el desarrollo de proyectos habitacionales y a mí me consta que se han ido mejorando enormemente las condiciones de los trabajadores. Pero a diferencia de ese proceso en el cual aprendimos, hoy las zonas de empleo van a contemplar salarios mejor pagados, por lo menos un 10%, por ley, así dice, un 10% arriba del salario mínimo, pero además
la zona de empleo tiene la obligación de desarrollar las condiciones de acceso a vivienda, acceso a un sistema de salud de primer mundo, acceso a un sistema de educación con las mejores prácticas y también a un sistema de protección social. De tal manera que las zonas de empleo fueron creadas en aquel momento, pensadas por la clase política, para generar espacios de atracción de inversiones, especialmente la inversión internacional, que nos permita generar miles y miles de empleos y que esas zonas de empleo apuntalen el desarrollo económico y la generación de empleo del país. Esa fue la apuesta. Es necesario reconocer que Honduras es el penúltimo país en renta per cápita, es decir, donde menos ganan los trabajadores, donde menos ganan los ciudadanos, es en Honduras. Hay otros países abajo, pero hay otros países que están arriba. Se hicieron los estudios y hoy, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala ha hecho 2 estudios sobre el tema de las zonas de empleo y ha dicho que en Honduras, en los próximos años, nosotros podríamos dejar de ser un país de renta baja, es decir, donde la gente gana poco, a ser un país de renta alta. Es decir, hoy un hondureño en promedio al año, según los estándares, o algunos me dirán, ojalá que yo ganara eso, pero hoy un hondureño gana $2.500 al año. En Panamá gana $10.000, por ejemplo. Si nosotros le damos oportunidad a que las zonas de empleo crezcan, atraigan la inversión extranjera, la inversión nacional también comience a desarrollarse ahí en base a las mejores prácticas, Honduras en 15 años va a ser uno de los países de renta alta, es decir, los hondureños pueden ganar arriba de $14.000 al año. Esa es la gran apuesta. En la visión de ustedes, para lograr eso, ¿cuántas ciudades sedes tendrían que haber en Honduras? Mire, no necesariamente son ciudades, porque por ejemplo sí, zonas de empleo. Por eso es el nombre más apropiado de zonas de empleo, porque, por ejemplo, en Choloma, ahí lo que se está desarrollando es un clúster de productos farmacéuticos. El siguiente paso que ellos van a dar en su plan de desarrollo es desarrollar laboratorios. Disculpe, abogado, explícale a la gente qué es clúster ahí en Choloma. Es una... La gente no le entiende a eso. Acepto el regaño. De tanto andar con los técnicos, uno también aprende a hablar difícil. Mire, clúster es el establecimiento de una actividad económica. Por ejemplo, en Choloma, ahorita se va a empezar a distribuir desde ahí productos farmacéuticos al resto de Centroamérica. Las operaciones que estas empresas tenían en Panamá, en Guatemala, las están trasladando a la zona de empleo ahí en Choloma. Por cierto, quiero contarle una anécdota. Llegó una señora ahí en Choloma y se puso ahí en la puerta de donde ella vio que entraba mucha gente ahí a la zona de empleo, trabajadores, y puso su mesita y se puso a vender baleadas. Entonces yo quiero felicitar ahí al secretario técnico porque se acercó con la señora y le dice, mire, yo le voy a hacer un kiosquito aquí, le voy a crear todas las condiciones, usted me va a pagar $1, me va a pagar $1 mensual, son 20 lempiras, yo le voy a crear todas las condiciones y usted va a vender aquí con su mesita y le arregló todo. La señora se pasó muy contenta y empezó a vender sus baleadas. Y le dice, y usted va a ser la primera que va a tener aquí su negocio de venta de comida en la zona de empleo. Yo quiero felicitarlo porque ahí se está cumpliendo la visión política. En Choloma. En Choloma, que las zonas de empleo es para la gente humilde, para la gente sencilla, que anda buscando cómo ganarse la vida, y que ahí en esas zonas de empleo caben desde la actividad más sencilla, como vender baleadas, hasta los grandes desarrolladores de alta tecnología que van a venir de otros países a invertir en las zonas de empleo. Entonces, esta que se está desarrollando en Choloma tiene esa visión, y la que se está desarrollando en San Marcos de Colón es una instalación de un agroparque que va a producir en primera instancia chile dulce para exportar, y va a ser el más grande de Latinoamérica. En su etapa más madura va a ocupar, estamos hablando de un periodo de 4 años, ahí va a haber 5.000 personas trabajando de manera permanente solamente en la producción de chile.
sin contar los empleos que va a haber, los maestros que van a trabajar ahí, sin contar ahí los doctores que van a trabajar ahí, los albañiles que van a estar ahí construyendo vivienda, sin contar los negocios que va a haber ahí para atender las necesidades de la población que va a vivir en esa zona de empleo, y que además estas personas ya en agosto, que empieza la operación, van a empezar a ganar salarios un 10% arriba del salario promedio a nivel nacional. Entonces, esa es la apuesta que hemos hecho con las zonas de empleo, generar condiciones que le den confianza a la inversión extranjera para venir a un país donde invertir cuesta mucho, especialmente cuando tenemos una oposición política, como Salvador Narrala, por ejemplo, que permanentemente llama a la violencia, que permanentemente llama a tomarse las calles, a quemar llantas, a saquear negocios, que permanentemente está amenazando. Yo nunca había visto un candidato a la presidencia que amenace a los inversionistas que generan empleo en el país. Y Salvador Narrala, por ejemplo, lo hace. Pero bueno, esa es la propuesta, la visión política. Él cree que con eso gana votos, tiene pues, derecho. Como es un debate político, o sea, jurídico ya no es, ¿verdad? El debate jurídico fue superado por, diría yo, varios temas. Uno, fue ampliamente votado por el Congreso Nacional con un promedio de 118 votos, con la participación de todos los partidos políticos. Fue llevado a la Corte Suprema de Justicia y fue votado por diferentes magistrados en diferentes cortes por unanimidad de votos, que tanto las reformas constitucionales como la ley orgánica de las zonas de empleo cumplen los estándares constitucionales. Entonces, esto ya no es un tema de constitucionalidad. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Choluteca y llegaron las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas entran a una zona de empleo. Pueden entrar perfectamente como cuando entran a cualquier zona del territorio nacional. ¿Y quién es el garante de la soberanía nacional? Son las Fuerzas Armadas, que nunca le han fallado a la patria, siempre le han cumplido. Y tanto la Constitución como la ley establecen que las zonas de empleo son parte del Estado de Honduras. No es una cosa aparte, Raúl, son del Estado de Honduras, pero además están sujetas irrestrictamente en temas de soberanía, de defensa, de migración, a las autoridades nacionales. Así que ahí las Fuerzas Armadas pueden entrar, salir, es más, puede haber destacamiento militar en una zona de empleo, y ese no es ningún problema, porque eso ya fue un tema debatido jurídicamente. Hoy es un tema político, eso es muy distinto. En el tema político, ahí ya se admite todo tipo de propuestas, de contrapropuestas, de oposiciones, que es lo que está sucediendo en este momento. Y también estoy viendo que algunos sectores, por sus particularidades, también están manifestándose en contra. Pero esta es una apuesta para la generación de empleo bien pagado, para generar más empleos en el país, y ya pasó de ser una propuesta ilusión, de un sueño, pasó de ser eso a convertirse ya en una realidad que empieza a crecer. Claro, algunos dicen, ¿y por qué tantos años? ¿Cuántos años se tardó la maquila en desarrollarse? ¿Cuántos años se tardó los diferentes regímenes en generar confianza en la inversión internacional para venir a Honduras? Bueno, hoy estas zonas de empleo empiezan ya a generar confianza, están siendo objeto de estudios por la Academia Internacional, que ve con mucha esperanza el tema de las zonas de empleo en un país como el nuestro, y yo creo que tal vez no sea la solución mágica a todos los temas que tienen que ver con la pobreza, con la generación de empleo, pero es una de las propuestas más agresivas que ha lanzado el Estado de Honduras para decirle a la inversión extranjera, venga y ponga su dinero en Honduras. Abogado, aquí va a estar seguro. Quiero que escuchemos un par de candidatos. Pongamos al candidato del Partido Nacional y candidato del abogado Eval Díaz. ¿Qué dice Tito Azura de las sedes? Si algo viola la Constitución o hay algún daño en eso, no es bueno para el país. Si hacen daño a Honduras, claro que sí, estoy en contra. Sigamos con... Bueno, pero Tito,
Eso generó polémica este fin de semana, que si hay dudas y que si es malo para Honduras, quiero entender que lo quitaría. Pero eso tiene que ser en el siguiente Congreso, ¿no? Mire, yo estoy de acuerdo con Papi. Si algo es malo para Honduras, ¿cómo lo vamos a apoyar? Y si algo es inconstitucional, ¿cómo lo vamos a apoyar? Pero en el caso de las zonas de empleo, ya la Constitución fue reformada por el órgano competente, que es el Congreso Nacional. No hay discusión que la reformaron por más de 86 votos, que dice la Constitución. Reformaron por 118 votos a favor. Fue ratificado también por el mismo Congreso Nacional en la siguiente legislatura. Luego fue llevado a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema analizó los 3 artículos que se reformaron de la Constitución, analizó toda la ley orgánica y en 3 sentencias diferentes dijo, no tiene problemas con la Constitución, sigan adelante. Es más, la Corte Suprema hace unos días creó la jurisdicción especial de las zonas de empleo y próximamente va a nombrar los jueces que va a impartir justicia en las zonas de empleo. Entonces, ya el debate constitucional fue superado. El debate legal fue superado, así que lo que dice Papi es correcto, yo estoy de acuerdo con él. Permítame, el candidato liberal ahora, por favor, Yanni Rosenthal. Mi posición es en contra también. Y de hecho ya le he estado advirtiendo a los inversionistas de estas sedes que se vayan convirtiendo en zonas libres o se vayan convirtiendo al régimen de importación temporal, porque en caso de que el Partido Liberal gane las próximas elecciones, si todavía en ese momento no se han derogado las sedes, el Partido Liberal va a liderar la derogación de este tema. Esta semana que viene, la bancada del Partido Liberal va a estar presentando un proyecto de ley en el Congreso solicitando que se deroguen esas sedes. El Central Ejecutivo y la bancada se van a reunir el lunes, precisamente para que el Central Ejecutivo respalde a la bancada. Estamos invitando a todos los diputados para que lleguen a firmar ese proyecto de ley el lunes. Está fuerte el debate político. Sí, está fuerte el debate político. Pérez, ahí le tengo más adelante a Porfirio Lobo, a Pedro Barquero, a Salvador Narrala y le pido disculpas al jefe de la bancada de Libertad y Refundación que quiere participar. En un momento entra el abogado Jorge Cálix. Mire, en el tema de la oposición política... Hoy los liberales se reúnen y van ya escuchó a Yanni. Sí, como le digo, este es un debate político ya. Entonces la apuesta que hacen los líderes de la oposición política es derogar las zonas de empleo. La apuesta nuestra es generar más empleo, mejor pagado, más oportunidades para los hondureños en diferentes lugares del país. Yo personalmente lo he dicho y lo ratifico hoy aquí en Canal 11. Yo quiero zonas de empleo para Francisco Morazán, zonas de empleo para el Distrito Central, para que aquí en el Distrito Central los jóvenes, la madre soltera, para que los que salen de bachillerato, los que salen de la universidad, tengan las oportunidades que hoy no encuentran en el mercado laboral y puedan optar a un empleo bien pagado. Eso es así de sencillo. Ahora, la forma de oponerse y los argumentos pues son políticos y escucharemos las argumentaciones políticas de los diversos candidatos, pero ya no es un debate jurídico, no es un debate si es venta o no es venta de soberanía, si es alquiler o no es alquiler. Aquí necesitamos inversión extranjera y un mecanismo apropiado para atraer inversión extranjera son las zonas de empleo y están además ya demostrando sus resultados porque se paga mejor en las zonas de empleo que en el resto del país. Así que yo respeto las posiciones políticas de los diversos candidatos a la presidencia de la República y esa es su oferta, que al llegar a la presidencia ellos van a derogar las zonas de empleo, van a correr esas empresas, las van a correr del país, la gente que ya está trabajando la van a despedir porque eso es lo que va a pasar y lo que yo veo es que como resultado de eso se va a generar más desempleo en el país. Sí, Porfirio Lobo Sosa, que tiene una coalición ahí, está una señora de candidata, que ha dicho don Porfirio, es presidente del país. El Estado, sin ningún problema, puede ir, meterse a una zona de estas, expropiar, porque si están violentando la Constitución de la República y las leyes, y la ley como lo hacen esto siempre, entonces los que inviertan están invirtiendo en el aire. Los que inviertan están invirtiendo en el aire, dice don Porfirio Lobo.
¿Qué es esa sonrisa que se tira? No, porque yo le tengo mucha estima y mucho aprecio al presidente Porfirio Lobo Sosa. Él fue un impulsor de las zonas de empleo. ¿Cómo? Él fue un impulsor de las zonas de empleo. Él era presidente de la República cuando se aprobó las reformas a la Constitución. Él sancionó las reformas a la Constitución, sancionó la ley de las zonas de empleo. Perdone, hasta me voy a quitar esto y voy a tomar agua. Y también pero ahí está yendo que está en contra. y el presidente Lobo también envió la lista de los integrantes de la Comisión de Adopción de Mejores Prácticas al Congreso Nacional con su firma como una iniciativa de ley, y también sancionó el decreto cuando el Congreso Nacional nombró a los miembros de la Comisión de Mejores Prácticas. Pero además el presidente Lobo lideró junto al presidente Hernández esas visitas que hicieron a Hong Kong, que hicieron a Singapur, que hicieron a ver el caso de Shenzhen en China, y fue un promotor del tema de las zonas de empleo. Más bien yo diría, con todo el respeto del mundo al presidente Lobo, porque yo le tengo aprecio personal y reconozco su aporte a la democracia de este país en su gobierno, que más bien hoy él debería estar contento que ya empiezan a dar frutos, algo que él sembró, porque él sin duda alguna es parte de esta iniciativa. Bien, rápidamente Pedro Barquero y Salvador Narrala. Los empresarios honrados de este país necesitamos un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho sólido, que se respete la Constitución, que se respeten las leyes y que se respeten la soberanía, para poder invertir de manera que no se pongan en riesgo los capitales por arbitrariedades del gobierno. Las sedes lo que vienen es a violar precisamente esas cosas que los capitales necesitan. Lo que son las sedes es una cuna perfecta para piratas, no para empresarios. Los empresarios que estamos interesados en invertir en el país, en desarrollar Honduras, en generar empleo, no necesitamos sedes. Lo que necesitamos es que se respete la Constitución, cosa que no pasa en Honduras, que se respeten las leyes, cosa que no pasa en Honduras, que se respete la soberanía, cosa que no pasa en Honduras, y que se respete también el Estado de Derecho, cosa que es inexistente en Honduras. Por eso es que este proyecto político es el proyecto político que va a ayudar a generar fuentes de empleo, porque esto es un rescate de la República para poder volver a construir el Estado de Derecho que destruyeron. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales a través de los diferentes estudios, los análisis y los rankings que sacan que Honduras ha retrocedido una enorme cantidad de posiciones con respecto a los demás países del mundo en el ranking del Estado de Derecho, hasta llevarnos a una de las últimas 12 posiciones en el mundo. Estoy pidiendo la lista de los diputados nacionalistas, porque en un foro escuché ayer a Mario Segura, que es el jefe de la bancada del Partido Liberal, y escuché a Rosenthal, y yo sé que la gente que ha apoyado a Luis Zelaya y a Mauricio Villeda, que lo representó en ese foro, todos dijeron que votarían para quitar las sedes. Ellos son 27. El representante del Partido Libre, que estaba en el foro, también asegura que están de acuerdo. Ahí tienen 57. Los 4 del Pinu también, 61. Necesitan 86. Solo necesito 25 personas decentes del Partido Nacional de Honduras. Mi pregunta es, de los 61, publiquemos los nombres. Yo sé que ahí hay gente decente como Gilberto Yergut, como Jaime Villegas, como Alberto Chedrani, pero los tiene agarrados Juan Orlando Hernández y el crimen organizado. ¿Quiénes de ustedes, diputados del Partido Nacional, van a hacer algo por la patria? Los nombres de los 25, ¿quiénes se apuntan para sumarse a los liberales, a los del Libre, a los del Pinu, para sacar los 86 votos necesarios para derogar las sedes? No esperen a que llegue Salvador Narrala, porque Salvador Narrala, si llega Salvador Narrala y ustedes no actuaron a tiempo, ustedes cometieron el crimen de traición a la patria, y con nuestros jueces podrán ser juzgados, no por mí, por los jueces decentes que van a evaluar su traición a la patria mientras tuvieron la oportunidad de defender al pueblo hondureño. Bien, comentarios. Bueno, mire, Pedro Barquero ya se destapó, ¿verdad? Era el vocero de Narrala a través de la Corporación Televicentro, y hoy ya se destapó. Es bueno porque ya se quitó la careta, y eso es muy importante. Y bienvenido al ruedo político, Pedro, bienvenido. Al fin te quitaste la careta, antes así como... Hay algunos liberales también, bueno,
doña Maribel Espinosa ya se pasó ahí. Sí, también. Y hay algunos liberales que todavía tienen puesta la careta, pero creo que pronto van a salir. Dicen que ahora son asesores. Saludos al abogado, que son asesores. Le voy a preguntar. Pero Narral ahí... Mire, cuando oigo a Narral hablar, estoy viendo la boca y la voz del status quo. ¿Status quo qué es? Para no hablar difícil. Es que nada cambia en este país, que todo sigue igual. Eso es lo que está diciendo Salvador Narrala. Que él quiere que todo se deshaga, los avances que se han logrado, que se deshagan las zonas de empleo y que vuelvan los privilegios a los empresarios que lo están apoyando y que lo quieren en la presidencia de la República. Ya me imagino a quién va a poner Salvador Narrala a manejar los impuestos de este país. ¿A quién? Va a poner a uno de los recomendados de uno de los empresarios que más ha evadido el fisco en este país y que vive allá en San Pedro Sula. Así que al final Narrala, con todo ese discurso, lo que está haciendo es: nada debe cambiar en Honduras, estamos bien como estamos, yo voy a volver todas las cosas atrás, y otra vez que vuelve ese pequeño grupo de empresarios a gobernar este país. Adiós vida mejor, adiós mejora de carreteras, adiós todos esos avances que hemos venido logrando con mucha dificultad en el país, porque este país va a volver a ser propiedad de un pequeño grupo de empresarios que no hacen las cosas bien y que tienen a Salvador Narrala como candidato a la presidencia. Y bueno, ya le mandaron ahí para que le marque los pasos a Pedro Barquero, para que le diga por dónde tiene que caminar. Voy con el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Le agradezco que ha estado en la línea, el abogado Jorge Calix, sobre esta comparecencia del abogado Eval Díaz, exministro de la presidencia del actual gobierno y candidato a diputado del Partido Nacional. Don Jorge Calix, buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad de comparecer aquí vía teléfono en su programa. Un saludo al pueblo hondureño que nos está viendo a través de la poderosa señal de Canal 11 a nivel nacional. Mira, Raúl, he estado viendo su programa con mucha atención desde que inició. Y he estado escuchando todas y cada una de las cosas que ha dicho el candidato a diputado Eval Díaz sobre diversos temas. Y la verdad, tengo algo que decir sobre cada una de ellas. Pero me voy a centrar en este último tema, en el tema de este bloque, para no hablar de los anteriores y para hacer corto en el tiempo. Y le quiero decir a don Eval Díaz que una vez más, soy enfático, miente. Miente cuando dice que esto es constitucional, miente cuando dice que el debate jurídico está superado. Y yo lo digo con categoría, de manera categórica. El debate jurídico no está superado. Hay un auto acordado para crear una jurisdicción especial. A mi juicio, a juicio de este ciudadano, profesional del derecho, practicante, es decir, que ejerce la profesión, esa no es una facultad de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una facultad del Congreso Nacional. Como le digo, el debate no está superado. Pero yo solo quiero decir, ya entrando a la parte política, lo siguiente. El Partido Nacional viene a decir ahora que van a generar empleos. Tienen 12 años en el poder, han prometido de 10.000 formas que van a generar empleos y no han creado empleos. Esa es la verdad. Se lavan las manos echándole la culpa a la empresa privada. Si las sedes son tan buenas, Raúl, yo me pregunto, ¿y por qué no todo el país es una sede? ¿Por qué no se aplican estas reglas a todo el país si es tan bueno? La verdad es que aquí hay algo raro, hay gato encerrado. Regiones especiales de desarrollo hay en todas partes del mundo. Ya mencionó el Shenzhen, hay otras, en Singapur hay bastantes, hay en Cuba, Las Marías se llaman.
En Honduras tenemos regiones especiales de alguna manera. La zona libre es una región especial donde operan las maquilas. Ahí hay exención de impuestos, algunas exoneraciones fiscales, algunos beneficios de ese tipo, de esa índole, pero el salario mínimo lo fija el gobierno. Pero si despiden a un empleado de una maquila, van a ir a los tribunales de la República a dirimir el asunto, a ver quién tiene la razón. El Estado no cede la soberanía. Ellos están, además, tienen que regirse por lo que dice el SAR, que a veces dice un montón de estupideces, pero tienen que regirse dentro de los lineamientos del SAR. ¿Por qué pretenden ellos, a 6 meses de salir, empezar con este debate, cuando tienen 12 años en el poder y no han sido capaces de hacer absolutamente nada que genere empleo? Tienen 12 años de no saber lo que es levantarse temprano para ir al trabajo, Raúl. Me vienen a decir hoy que van a generar empleo. Es completamente falso todo lo que dicen. Yo realmente lamento que tengo únicamente la posibilidad de decir estas cosas por teléfono, porque tengo tanto que decir que me gustaría decírselo de frente a don Eval Díaz, pero entiendo que él no le gusta debatir. Bueno, además, lo reto públicamente, don Eval, a que podamos tener un debate. Si usted quiere, donde aquí en el espacio de Raúl Valladares, y mañana mismo, para que podamos discutir este tema y mostrar documento tras documento, posibilidad que yo por teléfono no tengo, y además yo voy a colgar ahorita, y usted va a quedar 40 minutos hablando, teniendo la posibilidad de alguna manera rebatir mis argumentos, sin que yo esté ahí, sin que se cumpla el principio básico de cualquier debate político, jurídico, que es la contradicción, que una persona pueda contradecir la tesis de otra. Así que yo lo reto públicamente. Y si usted no acepta, yo le digo a la militancia del Partido Nacional, no merecen ser representados en el Congreso por Eval Díaz, porque no es capaz de debatir con Jorge Cálix, que es diputado del Partido Libertad y Refundación, en un espacio de televisión, mucho menos dentro del hemiciclo legislativo. Es más, si usted quiere, don Eval, yo me voy ahorita para el programa. Usted es el que manda. Como está usted ahí solo, yo entiendo que no quiere debatir con nadie. Y no me voy a meter porque no le puedo faltar el respeto a don Raúl. Pero si usted acepta, yo me voy ahorita mismo. Estoy aquí en Miraflores en menos de 5 minutos. Estoy ahí y podemos, estos 40 minutos que quedan de programa, debatir en igualdad de condiciones, si usted acepta. Yo le digo al pueblo hondureño, las sedes son venta de la soberanía. Es falso que se va a generar empleo con sedes. Es falso. Ya hay sedes funcionando. ¿Dónde están los empleos? ¿Qué es lo que hemos visto? Al dueño de la sede de Roatán diciéndole a las personas que son originarias de ese lugar que se vayan, que las van a sacar. Hemos visto los videos. Esa es la realidad. Los podría mostrar. Don Eval, usted que se está riendo, se reiría si yo llego al programa ahorita, se reiría si yo estuviera enfrente. Le pregunto, y me gustaría saber si tiene el valor de aceptarme, de permitirme llegar ahorita, y que podamos debatir este tema frente a frente para ver si su sonrisa es la misma. Gracias. Se enojó el jefe de la bancada del aquí estoy. de Libre. No me enojo, yo le digo, ¿me permite? Mire, él es diputado y es jefe de bancada. Yo soy candidato nada más. Yo soy candidato. Pero no sé si ya terminó. Bueno, no quiso entonces, no quiso que conste. No sé si ya terminó para referirme a todo lo que ha dicho. Que conste, pueblo hondureño, que don Eval Díaz no quiso aceptar un debate con Jorge Cálix, militancia del Partido Nacional. Esa persona quiere que la represente en el Congreso. No pudo debatir conmigo en un canal, peor para que vaya a debatir conmigo en el hemiciclo. Esto se lo digo a la militancia del Partido Nacional. Escojan bien a las personas que van a mandar al Congreso a representarlos, porque vean ustedes que a este señor le faltó el valor para aceptarme un debate, para aceptarme
permitir entrar en un lugar en donde él está ahorita solo y cómodo, por supuesto, pero no quiere que yo llegue ahí y debatir conmigo frente a frente. No sé cuál es el problema, cuál es el temor de don Eval Díez. Yo no muerdo, don Eval, yo simplemente digo la verdad, pero claro, la verdad es dolorosa, la verdad es dolorosa. Así que, pueblo hondureño, las sedes, zonas exclusivas para delincuentes y extraditables, son inconstitucionales, son venta de la soberanía, y nuestra función, como decía Froilán Turcios, como hondureños, nuestra primera función como hondureños es defender el territorio nacional a toda costa, cueste lo que nos cueste. Así que, pueblo hondureño, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, y aquí está todo marcado. Los que están a favor de la venta de soberanía son don Eval y compañía. Los que estamos a favor del territorio nacional, de la defensa de la soberanía nacional, somos los demás. El empleo, don Eval, se genera creando condiciones de seguridad jurídica que no existen en Honduras. Empleo se crea, don Eval, en un Estado de Derecho donde se respete la ley, no donde se pase la ley por el arco del triunfo. Empleo se crea cuando la Constitución, la Carta Magna, no es violentada al antojo del gobernante de turno. Gracias a el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix. Ya voy a leer unos mensajes que ha enviado la gente y también poneme el póster que ha salido, que me mandó la abogada Barahona. Hoy tienen una movilización contra las sedes. Lunes 28 de junio, 4, Plaza Tigo del Boulevard Morazán. Ahí hay una movilización contra las sedes. Lunes 28 de junio, hoy a las 4 de la tarde. Comentarios de lo que ha dicho el jefe de la bancada, Calix, Jorge Calix. Bueno, me hace un honor, la verdad, el jefe de bancada del Partido Libre, que está pendiente de lo que dice un simple candidato, porque yo ya no soy ministro, yo soy un simple candidato, y un diputado que ha estado ahí tantos años y que yo no recuerdo que haya hecho algo productivo para este país. ¿Qué proyecto de ley ha introducido Jorge Calix y que se haya aprobado? ¿Qué beneficio le ha hecho a los trabajadores, a la clase trabajadora de este país, a los empleados? No me viene nada a la mente ahorita. Pero bueno, allá él con sus problemas existencialistas. Mire, este tema de las zonas de empleo, como dije, se volvió un tema de debate político, un tema que están tratando de montar un mecanismo de protestas. Pero uno dice, si ahí han estado ya desde el 2014, están ahí, y es que hasta hoy se dieron cuenta que existen las zonas de empleo. La verdad creo que sí. Hasta hoy, imagínense qué inteligente es algunos políticos que hasta hoy se dan cuenta que existen las zonas de empleo. Si ahí estuvieron en la Constitución, la ley orgánica fue publicada en la Gaceta, ya sabíamos que se estaban formando zonas de empleo, y hasta hoy les da por protestar. ¿Por qué será? El debate sobre las zonas de empleo no lo trajimos nosotros, lo trajeron algunos líderes de la oposición política justamente en este momento en el que estamos ya rumbo a un proceso electoral. Ellos son los que traen este tema, pero ahí estuvieron siempre. Publicado en la Gaceta, fue noticia en todos los medios cuando se aprobó. Luego fue a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le puso la tapa al pomo y dijo, es constitucional. Se acabó el debate político y hoy aparecen con nuevos argumentos. Entonces, yo lo que veo aquí es una oposición política un poco dormida. Pasan las cosas y se dan cuenta 10 años después de que las cosas ya pasaron. Yo creo que con esos políticos dormidos, no tiene futuro el país. Aquí al final de cuentas este es un tema serio, es un tema que hay que abordarlo con la seriedad y el carácter del caso. Lo que necesitamos es generar condiciones para que venga la inversión extranjera,
para que la inversión nacional tenga condiciones especiales y se empiecen a generar empleos, más oportunidades, mejor pagados, y ya está empezando a suceder. Yo lo que le diría a todos los que andan protestando es que yo no he visto hoy que salgan a protestar los desempleados. Yo solo veo protestar a los que tienen un trabajo. Por ejemplo, la otra vez salió doña Suyapa Figueroa. Sí, doña Suyapa Figueroa tiene 2 puestos en el gobierno, tiene 2 plazas. ¿Quién? Suyapa Figueroa, la presidenta del Colegio Médico, candidata a diputada de Salvador Narrala. Tiene 2 plazas en el gobierno. Ella critica al gobierno y trabaja en el gobierno. Y tiene 2 plazas. Y no va a trabajar. No ha ido a trabajar. En la pandemia no fue a atender a los enfermos del COVID. Pero sí es muy buena para salir hablando. Por ejemplo, a ella le gusta mucho el tema de las narconovelas. Y sí atiende en su clínica privada. ¿Cómo es eso que le gusta el tema de las narconovelas? Es que ella hace mucha alusión. No sé, todas las frases que ella toma me han explicado a mí que son frases de narconovelas, de narcotraficantes que salen en las narconovelas. Entonces a ella le gusta repetir mucho. Parece que no le gusta leer otro tipo de literatura, a ella le gustan las narconovelas. Pero, por ejemplo, esas personas que saben de desempleo, o las personas que salen a marchar, todos tienen un empleo, todos tienen un salario, y salen a oponerse, pues no saben lo que es el desempleo. Esta es una propuesta para generar empleo. Yo lo que le diría a la oposición política es, hagan sus propuestas. Eso es lo que el pueblo hondureño quiere saber. Sus propuestas, cómo van a combatir el desempleo, no cómo van a combatir a Eval Díaz. Si Eval Díaz está equivocado en su propuesta de creación de zonas de empleo y que quiero zonas de empleo en Francisco Morazán para que la gente de los barrios, de las colonias, de las aldeas de Francisco Morazán, de los municipios de Francisco Morazán, no tengan que emigrar de su país, no tengan que emigrar de sus comunidades, sino que encuentren oportunidades de empleo en su misma comunidad, el tema de las zonas de empleo es la solución. Por eso, una de las principales propuestas, primeras propuestas que yo voy a hacer cuando llegue el Congreso Nacional, a diferencia de otros que pasan sin pena ni gloria en el Congreso Nacional, que han estado ahí 2 periodos y no han presentado un proyecto que sea a favor de la gente, sino que solo salen a defender los intereses creados y son voces enmascaradas de grupos económicos, como el que habló, como Jorge Cáliz, que es una voz enmascarada de grupos económicos poderosos de este país. Nada hecho en el Congreso Nacional. Eval Díaz va a ir a proponer la creación de zonas de empleo para Francisco Morazán, porque yo quiero que la gente que vive allá en todos los barrios y colonias del Cerro Azul, del Cañón Azul, de la Villanueva, de Los Pinos, de las aldeas del Distrito Central, pero también de los municipios de Francisco Morazán, encuentren oportunidades de empleo, de ingresos aquí mismo en Francisco Morazán, bien pagados, para que la madre soltera tenga oportunidades, esa madre que hoy anda angustiada, afligida, porque no sabe cómo le va a dar de comer a sus hijos, porque tiene que pagar la renta de su casa, porque tiene que velar por la educación de sus hijos. Eso se resuelve con empleo. No hay mejor forma de atacar la pobreza que la generación de empleo, y la apuesta es las zonas de empleo. Hay mucho que hacer en este país. No digo que sea la única forma, no digo que esta sea especialmente la forma. Hay otras cosas que tenemos que seguir impulsando, pero hoy por hoy ya comenzaron a dar fruto las zonas de empleo. ¿Por qué ahogar una iniciativa como esta? Más bien yo le invitaría a la oposición política a que se unan a este proyecto, que dejemos este proyecto como un tema de confrontación política. Saquémoslo del debate político, dejemos que las zonas de empleo crezcan y que empiecen a generar empleo y empecemos a debatir de otros temas, construyamos otras cosas, porque al final de eso se trata. Las zonas de empleo, su régimen legal, fue construido por todos, por el Partido Nacional y por la oposición política, hubo consenso. Hoy volvamos a sentarnos en la mesa y construyamos, pero mientras estemos en un debate de insultos, de descalificaciones
o como que esta es una pelea de gallos, que yo soy más gallo que vos, y que gane el pueblo hondureño en un pleito, pelea de gallos, si no le hacemos propuestas concretas. De lo que se trata es de hacer propuestas, y la propuesta que nosotros estamos haciendo es zonas de empleo para que haya más empleo, mejor pagado, que no tenga que dejar su comunidad, sino que tenga más oportunidades. Así que esa es la propuesta, ese es el debate. Yo lo que diría es que le demos oportunidad a estos empresarios. Y yo les digo, más bien, a los empresarios, miren, no se asusten. Cuando oyen a la oposición política decir que si ellos ganan se van a ir, no se asusten. Esto es amenazas en el contexto de un debate político. Pero al final, lo único que van a llegar a hacer, por ejemplo, Salvador Narrala, a la presidencia es ir a defender los intereses del grupo económico que lo está impulsando. Eso es todo lo que va a ir a hacer. De ahí para allá, a él no le interesa otro tipo de cosas. Así que yo les digo que tengan confianza. Hay un marco jurídico sólido que los protege. Y yo más bien diría a otros inversionistas nacionales y extranjeros, inviertan en las zonas de empleo. Ayúdennos a generar empleo para los hondureños. Lo que más ocupa a este país es empleo. Y hay que abordar este tema con seriedad. En las zonas de empleo ustedes van a encontrar la protección a sus inversiones, van a encontrar que toda la permisología va a ser más fácil y lo que gana el pueblo hondureño es más oportunidades de empleo, mejor pagado. Bien, acérqueme ese televisor, quiero decirle a la gente, tengo lleno el celular, pero no puedo leer todos los mensajes. Voy a leer lo que tenemos en las redes. Dice Víctor Díaz, pregúntele dónde está el dinero y los hospitales. Alicia Yamilet Rodríguez, los acercamientos a estos países es muy positivo para nuestro país. Sigamos. Yester Urquía, completamente de acuerdo con usted, Raúl, el aeropuerto Toncontín no debe ser cerrado. El exministro Eval Díaz, como próximo diputado por México, tiene una responsabilidad enorme con el pueblo de apoyar a nuestro aeropuerto y a la gente que labora ahí. Héctor, pregúntele por las latas móviles que trajo. Hoy no hay ninguno otro invitado que llegue a decirle la verdad. Este señor seguramente esa fue la condición para ir a su programa, que no fuera nadie que le pueda hacer ver el ladrón que es. Yo pido a la gente respeto, aquí todos merecemos respeto, hombre, y lo que ocupamos es que Honduras avance. Jorge Calix participó y en un momento va a participar, me ha solicitado participar la presidenta del Colegio Médico, la doctora Figueroa, ya va a participar. Julio Maldonado, al final del periodo quieren hacer todo lo que fueron incapaces de hacer años anteriores, nadie le cree. Renan Pineda, ¿por qué el señor Díaz fue a esa gira si no es funcionario del gobierno? Son mentirosos empedernidos, ya explicó eso. Raúl, ya basta de entrevista churro, cuestione Eval con preguntas torales y sin guante blanco. Dale. Francisco Antonio Cuellar, pero esa propuesta de miles y miles de trabajos no son como los 94 hospitales y centros de salud, no menos como la gran estafa de los hospitales móviles o los 600.000 empleos 2020. Por lo de las caravanas, ¿serán así esos empleos? Eval, ¿cómo fue en el viaje la gente? Pregúntenle por qué andaba en Israel. Ya contestó, sigamos. Eso era Eduardo José Cruz. Saludos, Raúl. Pero si le preguntáramos a los albañiles, guardias, jornaleros de las sedes, aquí hay algunos que como no están metidos en el proyecto lo cuestionan. Eval Díaz, muy inteligente. Stephanie Girón, muchos de los resultados provechosos que tenemos hoy es gracias a la gestión que hace el presidente Juan Orlando Hernández. Los hondureños merecemos y necesitamos zonas de empleo bien pagados y por la reconstrucción de Honduras pone una bandera, un aplauso y fuerza, dice. Continuamos en línea, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. Doctora, buenos días, un gusto tenerla en la entrevista. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo, al igual que el abogado Jorge Calix, quisiera realmente tener un debate con el personaje que tiene usted ahí, mismo que viene llegando de Israel, ya no siendo funcionario público, sin embargo se va y se gasta el dinero del pueblo en esos ostentosos viajes a los que se acostumbra en un gobierno en donde esos dineros de esos viajes deberían servir
para atender a esa gente que se está muriendo en los triajes sin vacunas, sin medicamentos, sin ventiladores, sin hospitales, gracias a que la oferta de los 94 hospitales es igual que la oferta del empleo que ellos dicen que van a ofrecer en esas zonas de desarrollo especial, que no son más que zonas para poderse esconder, para poderse arropar bajo un manto de impunidad y de imperio de la corrupción, y que definitivamente es lo que ellos pretenden. Si ellos hubieran querido crear empleos, tuvieron 12 años para hacerlo y no lo hicieron. Yo quiero decirle a este señor que está ahí que en realidad ellos no le ofrecieron, por ejemplo, al gremio médico, no le ofrecieron trabajo, le ofrecieron chamba, así se llama, es un término peyorativo del sagrado derecho al trabajo. Chamba es lo que le han ofrecido a la gente. Y quiero decirles que no le ofrecieron a esos médicos y a esas enfermeras y a ese personal sanitario, le daban 4.500 lempiras, cuando mucho, ese era el salario inicial. Después, gracias a las presiones que se hizo por parte del Colegio Médico, les aumentaron un poco. Sin embargo, no tenían contratación, eso no era una contratación laboral, era una violación a todos los derechos laborales. Ese es el tipo de empleo que le van a ofrecer a los jóvenes, ese tipo de empleo que parece más bien una dádiva de alguien. Eso es lo que le van a ofrecer. No tienen relación laboral, no tienen contrataciones, no tienen salario digno, no reúnen ninguna de las condiciones de empleo. Eso es lo que van a ofrecer en esas sedes que están haciendo. Y solamente quiero decirle al individuo que yo no sé por qué se refiere a mí. Yo trabajo, y si yo no trabajara, entonces ya me hubieran despedido, y si eso es lo más fácil. Solamente ahí se nota lo vulgar, mentiroso que es usted. Pero yo le voy a decir una cosa, yo aquí al mundo no vine a espantar moscas, así que le voy a rogar que por favor no se refiera a mí en sus comentarios, porque mi nombre se ensucia en su boca. Y le reitero, a este mundo yo vine a edificar, a construir, a proponer, no a espantar moscas. Así que yo le digo, usted como cualquier otra mosca se puede ir a donde pertenecen, al basurero de donde pertenecen. Bien, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, participando. Sería bueno que definiera a Suyapa Figueroa cómo habla, si como presidente del Colegio Médico o como candidata de Salvador Narrala al Congreso Nacional, candidata a diputada. Suyapa Figueroa, bienvenida al ruedo político. No se ofenda. Lo que el pueblo hondureño merece saber es cuánto gana usted en las 2 plazas que tiene en el sistema, en el gobierno, más lo que gana ya en su clínica donde usted sí trabaja, porque al gobierno no va a trabajar y le pagan, y en su clínica usted no falla y cobra miles y miles de lempiras por hora, más lo que le pagan en el colegio médico. Entonces yo claramente entiendo que usted no sabe de desempleo, porque usted no padece el mal del desempleo. Usted ha sido una privilegiada en este país. ¿Cómo le va a importar a usted el tema del desempleo de la gente? ¿Y cuáles son sus propuestas para el tema del desempleo? ¿A qué va a ir al Congreso Nacional? ¿A oponerse a las propuestas que sí están ya generando empleo y que empiezan a crecer? ¿O va a seguir añadiendo otro salario más del gobierno? Porque usted es una asalariada del gobierno, ya gana 2 salarios en el sistema público, lo que gana ya en su clínica, lo que le paga el colegio médico, que es producto de las aportaciones de sus colegas, y todavía va a ganar más en el Congreso Nacional. O sea, aquí estamos hablando con una persona que no sabe absolutamente lo que es ser desempleado. Lo que tiene es un tremendo ingreso. Es una persona que es una privilegiada en este país. Eso es usted, doña Suyapa Figueroa, y ahora todos vemos
de dónde todo este revuelo y toda esta bulla que hizo con las manifestaciones, y lo que quería era darse a conocer, y hoy es candidata a diputado. Al final, todas las máscaras se caen al suelo ya en esta recta final. Y lo último que dijo, me imagino que lo sacó de una narconovela, de donde usted es muy asidua a sacar sus frases y sus análisis, porque es admiradora de los personajes de las narconovelas. Doctora Suyapa Figueroa. Bueno, nuevamente yo le voy a decir al personaje que tiene ahí. Usted ha leído un libro que se llama Así habló Zaratustra. ¿Le suena eso o solamente de Pablo Escobar y de todo esos narcotraficantes ha escuchado usted hablar? No, es que usted es la admiradora de ellos. Más que de un filósofo. Usted es la que lo saca siempre en todas sus referencias y alocuciones. Yo creo que ahí sí definitivamente denota lo mentiroso, lo falso, pero sobre todo lo ignorante que es usted. Que solamente ustedes lo único que saben es traficar. Traficar con la fe, traficar con influencias, traficar con un montón de cosas. Entonces, y usted se gana el sueldo sin trabajar. Yo le voy a decir una cosa. Del pueblo hondureño, los impuestos del pueblo hondureño, usted se está enriqueciendo con dinero de los impuestos sin trabajar. A un viaje a Israel, a gastarse los dineros en hoteles de lujo. Como le dije el otro día, usted como pastor no se puede haber ganado lo que tiene. Demuéstreme de dónde sacó todo lo que usted tiene. Trabajando, pero yo siempre trabajé, pero usted imagínese, teniendo la obligación de atender a los pacientes en la pandemia, usted se la pasó encerrada, dando entrevistas, ganando dinero que nunca le faltó, sin atender al pueblo hondureño. Si yo no trabajara, y va a sumar un sueldo más, le voy a mandar todos los días una foto a su salario del gobierno desde el Congreso Nacional. Al parecer eso es lo único que le interesa a usted, doña Suyapa, ganar más dinero del gobierno cada vez más. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo tengo varios activistas, el activista mejor que tengo es usted, porque usted a mí me sube el perfil cada vez que dice una estupidez y yo tengo que contestar esas estupideces y necedades. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Será estupidez decir que gana dinero, que tiene dos plazas en el gobierno, que le paga el colegio médico, que va por un cuarto salario de diputada y que no trabaja? A mí no vuelva a referirse a las personas. Yo trabajo y le puedo demostrar. Demuéstreme cómo hizo todo lo que tiene. Vamos y presentemos al Tribunal Superior de Cuentas lo que yo tengo y lo que usted tiene como pastor. Lo que yo tengo ya está en el Tribunal de Cuentas. El tema, doña Suyapa Figueroa, es cómo un pastor cómo tiene usted, todo lo que usted tiene. Puede hablar así si tiene dos salarios, dos plazas en el sistema público y no trabaja. El pasaje? ¿Quién pagó el hotel? ¿Va a ir al Congreso Nacional ¿A qué? Que se comió allá? ¿A ganar las dinero? Entradas a los museos. ¿Va a ir al Congreso Nacional a añadir otro salario del gobierno para usted sin trabajar? Me imagino que ni va a ir al Congreso Nacional. Pues yo le voy a decir una cosa, yo no me anticipo a los hechos. Cuando el pueblo hondureño me conozca, porque me van a conocer, porque me van a apoyar, porque saben la diferencia entre el que roba y el que trabaja honestamente para obtener lo que tiene. El que tiene dos plazas y no va a trabajar le roba al pueblo hondureño. Y usted le ha robado al pueblo hondureño porque tiene plazas, porque el gobierno le paga de los impuestos y usted no trabaja, no sirve en el sistema público. Y como me conocen en la atención pública y me conocen en la atención privada, entonces está la gran diferencia. Así que yo no sigo perdiendo mi tiempo, yo le agradezco a usted, Raúl. Yo imagino que tiene que ir a atender pacientes en la clínica privada. Tener que sostener una si estuviera trabajando no hubiera llamado al programa en este momento, estaría atendiendo pacientes, para eso le pagan. Yo por lo menos me retiré del gobierno y no recibo sueldo del gobierno. Pero usted sigue ganando dinero, Raúl, es candidata a diputada, tiene dos plazas. Sus invitados para que ¿qué le va a importar el desempleo? Este tipo de personajes ahí. Muchísimas gracias, Raúl, por la tolerancia que tiene. Gracias a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa. Empezó la campaña política. Esto va a ser así. Y las sedes... poneme ahí.
hasta los expresidentes del COEP. Es un tema, dice el abogado Val, ya político, no jurídico. El Consejo Consultivo, integrado por expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, nos dirigimos a la ciudadanía en general, a los empresarios nacionales e internacionales, a las autoridades y a la comunidad internacional, que declaramos es totalmente de acuerdo con la Junta Directiva del COEP en la posición expresada en el documento de análisis jurídico de sedes, que los expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifestamos un absoluto rechazo a las zonas de empleo y desarrollo económico porque fueron creadas al margen de la Constitución, violentando los artículos pétreos o irreformables de la Constitución que protegen la forma de gobierno y el territorio nacional. Que los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas de Honduras y demás autoridades deben tener en cuenta los daños económicos que produce el incumplimiento de la Constitución, el irrespeto al Estado de Derecho y la inseguridad jurídica en la economía hondureña. Hacemos un llamado a los inversionistas para que no pongan en riesgo sus capitales mientras esta situación no se resuelva. Además, Honduras cuenta con instrumentos para inversiones seguras dentro del marco de nuestra ley y respetando nuestra Constitución, que desde hace muchos años ya ha creado un ambiente favorable para el desarrollo de sus proyectos, como ejemplo la industria camaronera, las inversiones en turismo, así como la industria maquiladora, todas ellas con marca de éxito a nivel mundial. Por ello, requerimos a las autoridades y a los partidos políticos a resolver este problema de inmediato, sin dañar más la economía, ya que la misma Constitución de Honduras establece y prevé cómo se debe resolver de una forma constitucional este tipo de vulneraciones de la Constitución. De igual modo, le exigimos a las autoridades y a los partidos políticos a que trabajen arduamente por todos los hondureños en el respeto y el cumplimiento de la Constitución, el Estado de Derecho, de la justicia, contra la corrupción e impunidad, contra la pobreza, la migración, ya que con ello el país entero se volverá atractivo a la inversión nacional y extranjera. Reiteramos, no a las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes. Esto lo dicen los expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y el Partido Liberal también tiene ahí. El Partido Liberal tiene ahí. Dice: el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tiene el agrado de invitar a una sección extraordinaria para respaldar la iniciativa de ley para la derogatoria del Decreto Legislativo 120-2013, Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sede. Dicho evento se llevará a cabo el día lunes, hoy también, 28 de junio del presente, a las 11 de la mañana en el auditorio Alejandrina Villeda Morales. Estará movida la cosa hoy, abogado Val. Bueno, como dije, este es un debate político, no es un debate jurídico. El debate jurídico ya se cerró con 3 sentencias del órgano que constitucionalmente es el que dice si una norma es constitucional o no. La constitucionalidad de una ley se define de 2 maneras: por el fondo o por la forma. Por el fondo, cuando es contraria a una norma constitucional o a los principios constitucionales, y la forma es cuando el Congreso Nacional no siguió los procedimientos para aprobar una reforma. Ambos casos, el fondo y la forma fueron analizados por el Poder Judicial, y por unanimidad de votos, la Sala Constitucional en 3 ocasiones, con 3 impugnaciones, con jueces diferentes, dijeron que cumple los parámetros constitucionales. Por lo tanto, las reformas a la Constitución de las zonas de empleo y la Ley Orgánica de Empleo son constitucionales, no violentan la soberanía, no es nada de lo que dice la oposición política. Ahora, el debate es político, eso es muy diferente. Y hay algunos que no quieren que nada se mueva en este país, que todo siga igualito, que los privilegios que tienen actualmente los sigan manteniendo. Por ejemplo, hay muchos empresarios, no todos, porque hay empresarios agresivos que le están apostando al país y a quienes felicitamos, pero hay algunos otros que su acumulación de riquezas la hicieron en base a concesiones del Estado, contratos con el Estado. Me refiero, por ejemplo, al tema, el sector eléctrico, ¿verdad? Ahí, en ese sector eléctrico, hay grandes fortunas amasadas en base a concesiones del Estado y otro tipo de riqueza. Esos no quieren que se toque, esos quieren que todo siga igualito, que nada se mueva, ni una hoja. Por eso dicen no.
¿Qué es lo que va a traer las zonas de empleo? Inversión, va a haber toda esa derrama que va a obligarlos a ellos a reformarse, va a obligarlos a ellos a competir. Pero solo así puede salir adelante un país, generando competencia y competitividad. Démosle un espacio a las zonas de empleo. El único riesgo que tenemos con las zonas de empleo es que no funcionen. Pero si funcionan, ahí va a haber miles y miles y miles de hondureños que hoy no tienen una oportunidad de trabajo, que hoy andan buscando y metiendo su currículum en diferentes lugares y que no encuentran una respuesta. Ahí van a encontrar una respuesta. Démosle la oportunidad. Yo le digo a la oposición política, hagan sus propuestas, porque hasta ahora no he visto una propuesta de la oposición política, ni una sola. Salvador Narrala, por ejemplo, lo que promueve es el status quo, que todo vuelva a ser como era antes, porque para él todo está bueno así. No hay que tocar nada. Lo que promueve, por ejemplo, Suyapa Figueroa, es el status quo de un grupo privilegiado que tiene varias plazas en el gobierno, pero que solo atiende en su clínica privada y que sigue enriqueciéndose a costa del presupuesto nacional. ¿Cómo van a promover mejoras para la gente que realmente en este momento tiene necesidad en barrios, en colonias, en aldeas, en la zona rural? Por eso la propuesta que nosotros hacemos es zonas de empleo. Yo le digo muy respetuosamente y los invito enérgicamente a la oposición, haga sus propuestas, porque hasta hoy solo se han dedicado a criticar la propuesta que nosotros tenemos. Ahora hagan la suya, para que nosotros veamos también cómo pretenden resolver el desempleo y cómo es que los hondureños que hoy no tienen oportunidad van a tener una oportunidad de empleo. Yo creo que ahí es donde vamos a empezar a revisar y a comparar, y el pueblo hondureño va a ganar cuando conozca las propuestas de la oposición política. Pero en este momento lo que hemos visto es una oposición en base a argumentos falsos, porque no es cierto, todo lo que dicen es absolutamente falso, y al final son posiciones y argumentaciones políticas. Pero claro, estamos comprendidos que ya estamos en el proceso electoral, ya el Consejo Nacional Electoral llamó al pueblo hondureño a elecciones para el próximo 28 de noviembre, donde se van a elegir al presidente, a los diputados y a los alcaldes. Entonces ya empezó el debate, y esto es parte del debate. Por eso es muy importante que entienda el pueblo hondureño que esto es un debate político, y se dirán muchas cosas, pero la propuesta seria, la propuesta de carne y hueso, la propuesta real son las zonas de empleo, que buscan más empleo, más oportunidades, mejor pagados, atrayendo la inversión internacional y la nacional en estas zonas para generar más oportunidades. Antes de irnos, le voy a preguntar al abogado exministro y ahora aspirante a diputado por Francisco Morazán del Partido Nacional. Escuché al jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix. Escuché a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, que entiendo va de primer diputada por el Partido Salvador de Honduras. Y a usted, que es uno de los líderes del Partido Nacional. ¿Esta va a ser la campaña de confrontación entre ustedes? Mire, nosotros tenemos la obligación de salir y aclarar cuál es la propuesta del Partido Nacional ante la difamación, la calumnia y la mentira que surge de quienes acusan que las zonas de empleo son inconstitucionales y todas las barbaridades que se dicen ahí. Tenemos la obligación de salir a aclarar. Tenemos la obligación también de aclarar al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño merece la respuesta nuestra sobre las calumnias y las mentiras que tanto a nivel personal como a nivel institucional algunos hacen con referencia al Partido Nacional. Es nuestro deber hacerlo. Ahora, si la oposición política quiere otro tono de debate y quiere hacerlo en base a propuestas, nosotros estamos listos. De hecho, la única carta sobre la mesa en este momento es la carta del Partido Nacional con las zonas de empleo, para que haya más empleos, mejor pagados, inversión extranjera. Así de simple. Si somos capaces, si ellos son capaces de dejar el insulto, la mentira, y venir aquí a este foro a hablar de propuestas, a hablar de cuáles son sus argumentos, y no a venir a decir, mira, fíjate que este pichingo tuyo está malo. No, ¿cuál es el tuyo?
¿Cuál es tu propuesta? Comparemos y que el pueblo hondureño vea la confrontación de una y otra, y así el elector va a ir a las próximas elecciones bien ilustrado y bien definido su voto, y va a saber si va a votar por la candidata de Libre, va a votar por el candidato del Partido Nacional, por el candidato del Partido Liberal, por el candidato de Salvador de Honduras, o los 11 o 10 candidatos más del resto de los partidos políticos. Pero se necesita una confrontación. Hasta hoy nadie ha hecho propuestas para el tema del desempleo y el desarrollo económico del país. ¿Y usted el único es el Partido Nacional. Pero usted se autodenomina, y nos vamos en un minuto, el candidato del trabajo. A mí me llama el candidato del empleo. El empleo. Y ese es mi compromiso. Mi compromiso es llegar al Congreso Nacional y trabajar desde el minuto 1 y con toda la fuerza que Dios me dio y me dé para trabajar por el empleo, para la madre soltera, para el joven que en este momento sale de bachillerato, que sale de la universidad, para todas esas personas que yo sé, porque hablo con ellas, los visito y voy a sus casas, en barrios, en colonias, aldeas, en los municipios, que no tienen una oportunidad de empleo. Por ellos quiero trabajar y esa es la misión que tengo de llegar al Congreso Nacional para trabajar por la generación masiva de empleos bien pagados aquí en Honduras. Más oportunidades para el joven, para la madre soltera, más oportunidades para el joven que sale de bachillerato, porque creo que es posible hacerlo. Tengo claridad en las propuestas, sin necesidad de andar insultando, sin necesidad de andar atacando y desbaratando las propuestas de los demás. Hay propuestas claras, originales, concretas, y esa es la misión que yo siento en mi corazón y por lo cual quiero llegar al Congreso Nacional. Gracias, abogado. A usted, Raúl. Muchas gracias. Exministro de la Presidencia y candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán del Partido Nacional de Honduras. Disculpas, tengo cualquier cantidad de mensajes en los teléfonos y en las redes, pero no es posible. Y también no puedo darle participación a todas las personas que puede llamar porque es imposible. Pero sí, reitero mis disculpas, les deseo que tengan una muy buena semana. Así está la política en el país. Que estén bien.